Unidad Educativa Levi-Vygotsky. Producción individual de geometría, según Honestos, presentada por Joel Gutiérrez. En esta ocasión vamos a presentar los tres problemas de la geometría griega, los cuales son la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo. En esta ocasión nuestra tesis será analizar cada uno de los diferentes problemas de la geometría griega, sus intentos y sus soluciones. Para el filósofo Platón, los entes geométricos ideales eran la recta y la circunferencia. Por lo anterior, la geometría habría que limitarla a las condiciones con regla y compás. Por lo tanto, en la época de la Grecia antigua, los tres problemas geométricos de Grecia habría que limitarlos a solucionarlos solo con regla y compás. La duplicación del cubo. Se denomina duplicación del cubo al problema de hallar mediante el uso de una sola regla y compás el lado de un cubo tal que su volumen sea el doble del volumen de otro cubo, de lado a lado. Las técnicas de álgebra son capaces de resolver este problema de forma trivial, pero la trisección de regla y compás lo hacen imposible. En la Grecia antigua se envió una delegación al oráculo de Apolo en Delfos para preguntar cómo podría conjurarse la peste, que asustó a Grecia en torno al año 433 a.C. y mató a un cuarto de la población, a lo que el oráculo contestó que era necesario duplicar el altar cúbico dedicado a Apolo para ofrecerle mayor ofrenda. Al parecer, los atenienses duplicaron diligentemente las dimensiones del altar, pero esto no sirvió de nada para detener la peste. Sus artesanos cayeron en una gran perplejidad. En sus esfuerzos para descubrir cómo el altar había aumentado 8 veces su tamaño cuando se dobla el tamaño de su artista. La plaga seguramente era un suceso importante en la historia de Grecia, y muchos de sus intelectuales se dispusieron a descubrir el misterio que rodeaba aquel bosque de piedra. Este enigma ha seguido interesando a la multitud de pensadores en el curso de la historia, formándose así uno de los importantes problemas de la Grecia antigua. El primer intento se dio gracias a Hipócrates de Quíos, en la segunda mitad del siglo V a.C. Este mismo redujo el problema de duplicar el cubo o el de duplicar un volumen dado poniendo la misma forma al problema más general de construir dos medidas proporcionales entre dos magnitudes dadas, es decir, el problema de, dados A y B, obtener X e Y proporcionalmente. El segundo intento se dio gracias a Menecmo. Fue probablemente el primero en usar secciones cónicas y sus propiedades para resolver el problema. Y él había dado con las cónicas como resultado de una afortunada búsqueda de curvas que tuvieran las propiedades requeridas para resolver el problema de la duplicación del cubo. La solución de Arquitas es la más notable de todas, especialmente cuando se considera su fecha, en la primera mitad del siglo IV a.C., ya que no es una construcción plana, sino una atrevida construcción en tres dimensiones, la cual determina un cierto punto con la intersección de las tres superficies de la revolución. La trisección del ángulo consiste en dividir un ángulo cualquiera en tres partes iguales, utilizando solamente regla y compás. Por esta misma razón, esta construcción era imposible de realizar exactamente. En la antigüedad era un problema clásico más complicado, ya que a veces se consiguió duplicar un cubo o cuadrangular un círculo, sin muchas complicaciones, pero trisectar un ángulo, eso es mucho más difícil. El problema de la trisección del ángulo, aunque se desconoce su origen, se supone que los geómetras de ese tiempo, a la par que ya supieron bisecar el ángulo, tomaron en cuenta que podían trisecar el ángulo en casos particulares y con ángulos determinados. La solución a la trisección del ángulo es dada por Pierre Gonstein en el siglo XIX, exactamente en 1837, mediante la teoría de Galois. La posibilidad de cuadrar superficies limitadas por curvas, superficies curvilíneas y en especial la cuadratura del círculo no habría parecido tan plausible a los griegos de no haber sido por el hecho de que Hipócrates de Quíos demostró en que ciertas figuras curvilíneas construidas a propósito por él, llamadas lúnulas, podían cuadrarse. La resolución de la cuadratura de las lúnulas de Hipócrates creó una falsa expectativa entre los matemáticos de la antigüedad, llevándoles a pensar que podría cuadrarse el círculo. Otros matemáticos griegos no vinculados a la escuela de Platón buscaron respuestas al problema, obviando la restricción del uso exclusivo de la regla y el compás, tal es el caso de Dinostrato, el cual, utilizando la cuadratriz de Hipías, demuestra que es posible rectificar la circunferencia y por consiguiente es posible resolver la cuadratura del círculo, aunque sin la restricción del solo uso de la regla y compás. La solución del problema de la cuadratura del círculo conduce a la ecuación que tiene como variable la medida del lado del cuadrado del área equivalente al área del círculo de radio unidad. Esta ecuación es de x cuadrado es igual a pi,
En ella el coeficiente pi del término independiente no es algebraico. En 1882, Ferdinand Lindemann demostró que pi es trascendente y no algebraico, por tanto no podía ser raíz de una ecuación algebraica con coeficientes racionales. Con este resultado quedaba definitivamente comprobado que no puede cuadrarse el círculo de radio dado. La resolución de los tres problemas griegos solo se basaría en reducir el problema a un problema más pequeño, pero sin la posibilidad de resolverlos. Por esto, en conclusión, los tres problemas griegos son irresolubles con las restricciones dadas por Platón.